dónde viene esta película? ¿De dónde sale? ¿Dónde nace? ¿Cómo se las apañó Roger Deakins para simbolizar la libertad y la esperanza? The Shawshank Redemption nos enseña que el conocimiento es libertad. Del ritmo que consigue esta película con los movimientos de cámara. Todas las veces donde se nombra la palabra esperanza, en qué momentos y qué relación tiene esto con la estructura de la película. Algunos pájaros no están hechos para estar enjaulados, sus plumas son demasiado brillantes. Bienvenidos a Tiempos de Cine. Soy Alfredo Andreu desde España y junto a mí está Valentino Sumo desde Estados Unidos. Aquí cada episodio es una promesa. La promesa de descubrir los secretos guardados detrás de las mejores escenas, la promesa de entender el por qué se hicieron así y la promesa de conectar con las historias que nos hacen vibrar. Estoy hablando del séptimo arte, estoy hablando del cine, pero es que además este podcast Tiempos de Cine es un encuentro entre amigos. Entre Valen y yo, pero entre toda la audiencia que participáis, un lugar donde el cine se discute con la pasión de quienes lo hacen y lo viven. Hoy traemos al episodio una película que nos habla de cómo no perder nunca la esperanza. Hoy hablaremos de The Shawshank Redemption. Pues abróchate los auriculares porque en 3, 2, 1 son Tiempos de Cine. Here we go, and roll sound. Roll camera. Silence, please. And action! Bueno, Valen, voy al grano. ¿Qué harías a ti? O sea, perdón, ¿qué harías a ti? No. ¿Qué harías tú si te acusaran injustamente de un crimen? ¿Mantendrías la esperanza de Andy o la perderías como Brooks? Wow, qué pregunta, ¿no? Una pregunta que uno cuando está viendo The Shawshank Redemption se hace y dice, no sé, es difícil. Pero creo que sí, la esperanza, Freddy, sin dudas creo que es un término importantísimo en esta película. Es un término, una palabra que es muy recurrente. De hecho, yo acá tengo el guión, mirá, Freddy, para los que están viendo Sí, señor, el YouTube, auténtico, editado. el guión original. Shawshank No sé qué Redemption. original, y está todo acá marcadito. Y estuve haciendo trabajo de marcar todas las veces donde se nombra la palabra esperanza, en qué momentos y qué relación tiene esto con la estructura de la película. Así que vamos a tener que hablar, me parece, Freddy, mucho de esta película en este episodio, desglosarla, como siempre hacemos, para poder responder un poco acerca de esto, ¿no? De la esperanza y qué haría uno en esta situación. ¿Qué significa la Así esperanza, que bueno, no? Claro. Sí, exactamente. ¿Qué significa la esperanza en esta película, principalmente? Y hoy vamos a hablar de una película que es de Es el Shawshank tema Redemption. clave, ¿no? Perdona, es como la Sí. palabra Es clave, la- ¿no? De la película. O sea, pues es el núcleo, Redemption- es el núcleo. la redención está en el nombre, ¿no? En su versión Sí. en inglés, pero al final Sí, de qué va realmente, pues decir, de liberación, de venganza incluso. Tampoco es eso, Ujú. pero realmente es una película Hope, como dicen. sobre de lo que más habla, sobre lo que más articula, sobre, digamos, el mensaje central de la película, sobre el que Sí. más habla, porque el personaje que ya veremos más cambia en esta película tiene una experiencia muy profunda con la esperanza. Sí, yo Vale. de hecho voy a mostrarte que, ahora no lo voy a mostrar porque lo voy a dejar para más adelante, que la primera frase que aparece en el guión es una de las frases que hablan en la película que hablan de la esperanza, que aparece como premisa, como prólogo más o menos del guión. Así que muy importante este tema, que estamos hablando de Cadena Perpetua en España, Sueños de Libertad o Escape de Libertad en Argentina y Sueños de Fuga en Chile, México, Perú. Es la misma película con sus diferentes claro. nombres. Tiene Aclaramos para la diferentes gente nombres. que sepa de qué película estamos hablando, por las dudas que está mareada un poco, si estamos hablando de la misma o no. Pero sí, es todo lo mismo. Y considerada top. Muchos rankings, aparece top Shawshank Redemption. Muchos dicen la mejor, muchos dicen las mejores de la historia. Y bueno, vamos a tener que hablar un poquito para poder responder a todas estas preguntas que estamos haciendo, ¿no, Freddy? Sí, porque también hemos elegido esta película porque también nos apetece, aparte de hablar de los estrenos, que seguramente sea lo que más ocupe nuestras conversaciones y los episodios de Tiempos de Cine, de vez en cuando, como hicimos ya con El Padrino, o como hicimos con Juan Pérez Floristán haciendo un análisis de una película maravillosa de los últimos años que es Retrata de una mujer en llamas, nos gusta recuperar películas del pasado y en concreto este episodio que no está patrocinado todavía por Letterboxd. Queremos empezar una serie de vídeos porque esta es una película que ha aparecido varias veces en los comentarios, que la gente nos la había pedido, pero está entre las más populares del Letterboxd. Así que yo creo que de vez en cuando hemos decidido hacer un episodio también hablando de no solo los últimos estrenos, sino las grandes obras maestras que nos han hecho también amar este arte. Y también es donde se aprende mucho también, ¿no? Porque son las películas que realmente nos enseñan y que trascendieron en la historia y que hoy se siguen viendo como nuevas. De hecho, es una película vieja, entre comillas,
Y mucha gente hoy en día dice, no, por una película, pero sin embargo, cuando la ven, trasciende, gusta igual, a pesar de ser, como entre comillas, vieja, ¿no? Así que bueno, obviamente va a haber spoilers, porque siempre nosotros hablamos, desglosamos, Por analizamos de supuesto. principio a fin, y es la única forma de poder aprender realmente del cine, desglosándolo de todo tipo, ¿no? Así que Sí, bueno, muchas así es. frases en esta película, ¿no, Freddy? Llena de Bueno, es una... frases. Tú tienes ahí el Decime. guión, de hecho, ¿no? Sí, Bueno, yo me he alegrado mucho de volver a verla. No sé cuándo la vi hace muchos años. sí, sí. Pero, bueno, esta película es del 94, 95. Habíamos nacido prácticamente, pero bueno, tiene un guión espectacular, unas frases de diálogos espectaculares. A mí, que particularmente, bueno, y a ti también, nos gusta cuando escribimos nuestros guiones también, somos muy sensibles al diálogo, nos fijamos mucho en el diálogo. Sí. Tiene frases muy inspiradoras. Sí, En sí. algunos puntos podríamos decir que si no fuera por esa voz de Morgan Freeman, incluso podrían ser un pelín cursis, pero quedan muy bien. Sí. Muchas de las frases de esta película aterrizan muy bien, muy bien, Te voy muy a bien. leer. Y las vamos a Sí, hacer un repaso de las mejores para que la gente las tenga y se las sí. pueda imprimir y poner en la Sí. pared. En fin, bueno. Bueno, Dime. te voy a leer una cuando estemos Ya. más adelante que Ah, no sale en la película, que es pero vale. la más cursi de todas. Menos mal que no quedó porque era muy cursi. Era lo más cursi que hay. Así que bueno, voy a leer después te puedo contar un par de cosas que no quedaron en la película final que están acá en el guión. Pero antes que todo, de todo esto, Freddy, ¿de dónde Sí. viene? ¿De dónde viene esta película? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? Bueno, esta película realmente está basada en una novela corta de Stephen King, en un relato, novela corta, ¿vale? Que se titula Ujú. Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Es el título de Sí, sí, este sí. relato, ¿vale? Stephen King vendió los derechos de la novela al director y co-guionista junto a él, es decir, Stephen King y Frank Darabont Ok, escribieron este guión. Frank Darabont luego la dirige, claro. director de otras películas muy conocidas como La Milla Verde, etcétera. Bueno, por Por solo supuesto. $1. $1. En parte porque confiaba en la capacidad de Darabont para adaptar su obra con respeto y calidad y, bueno, pues digamos que le salió bien la apuesta. Fue Mirá, qué €1, loco. o sea, $1, pero seguro que Stephen King ganó bastante más pasta también escribiendo este guión. Me queda todo ese, ¿eh? Sí, es un guión que apuesta bastante, luego hablaremos de esto. Creo que tienes un dato muy interesante sobre el uso de la voz en off, pero bueno, es un Ujú. guión que apuesta mucho por la voz en off. Sí, Es un narrador, la voz de Morgan Freeman, del personaje que encarna, que es Red. No siempre plato de gusto en las escuelas de guión, porque en las exactamente. escuelas de guión siempre nos dicen, no, es que la forma más pura de hacer cine es aquella que no se apoya en el guión, o sea, en la voz en off, muestra, no cuentes. De hecho, Stephen King, que yo aquí tengo detrás un libro maravilloso suyo que se llama Mientras escribo. Si te gusta escribir, nos estás escuchando, te lo recomendamos muchísimo, este libro. Él explica cómo escribe, cómo es su proceso de escritura. Ujú. Y él dice siempre, Stephen King, un mandamiento clásico a la hora de escribir, que es show, don't tell, ¿no? Muestra, no Claro. cuentes. Claro, que es un poco de lo que se carga la voz en off. Porque la voz en off te cuenta más que te Sí. muestra. Entonces, es como que, bueno, pero hay de todo, ¿no? Y esta propuesta funciona. La cosa es hacer funcionar las cosas, que tengan un porqué, una necesidad. Y si funciona, pues funciona. Y hay Ujú. películas como esta, que es como, tiene una voz en off en la que tú te subes a un coche y te dejas llevar. Y es muy placentero porque te lleva. Sí, Te lleva mucho, mucho, mucho. Te lleva muy bien, muy bien, sí. muy bien. Y tú estás en el coche, no te aburres. El viaje es súper interesante porque está muy bien contada, la voz en off Mm, apoya muy bien las imágenes. Bueno, digamos, te hace mucho el trabajo, ¿no? Reconozco que es verdad que total. hay mucha exposición, en fin. Y luego hay películas que no hacen eso, ¿no? Que a lo mejor podríamos llamar más de autor o más algo que se hace más en el cine europeo, que es esa película que en lugar de llevarte en un coche es como ese guía que a veces aparece y desaparece, que le pierdes la pista y tú tienes que ser el que encuentre el camino para reencontrarte otra vez con el guía, pero Mm, cuando lo encuentras
también participas mucho más en la peli, ¿no? Y ese juego también es muy chulo porque tú mismo te has encontrado dentro de la película. Entonces, yo creo que al final hay distintos tipos de hacer cine. Está la Sí, propuesta de hacerlo con voz en off y la de no hacerlo con voz en off. En claro. este caso, funciona muy bien. Sí, sí, Luego sí, sí. contarás algo sobre esto, pero eh, no podemos censurar, porque sí, la voz en off por sistema Mm, en todas las películas. De hecho, Scorsese, tu querido Scorsese, sí. lo hace también en Goodfellas. Qué lindo. Sí, sí, bueno, The Shawshank Redemption está inspirada en una película de Scorsese, que es Goodfellas, como bien decís vos. Y claro, cuando encontré este dato dije, qué loco, claro, coinciden los años, 1990, Goodfellas. Frank Darabont se inspiró en esa película cuando estaba pensando, ¿no? Esta parte de la voz en off. Como decís vos, yo me acuerdo perfectamente en las clases de guión al principio que te dicen prohibido, al principio te dicen prohibido, a mí me ha pasado que dicen prohibido usar la voz en off, no se puede. Porque es verdad que uno puede recaer en cosas fáciles, es mucho más, como decís vos, yo Don't Tell, lo contás y listo, no tenés que recurrir a técnicas más visuales para poder contar, sino te apoyás absolutamente en la voz en off. Y bueno, en esta película de Goodfellas, que también es muy buena, en mi opinión, y gran reconocida por la gente como una buena película, también utiliza muchísimo el recurso de voz en off. Y Rodrigo Cortés, que estábamos hablando hace un rato, Hombre, él qué bueno, lo vas a mencionar, ¿eh? sí, en un momento él habla de Scorsese y de cómo él usa la voz en off, como en el caso de Goodfellas, y habla de este elemento documental que tiene la voz en off. Claro, yo nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? Como que es un elemento que es un elemento propio del documental, ¿no? Un documental suele tener una voz en off que va narrando qué pasaba y va contándote y te va mostrando imágenes. Y creo que le da un toque de realidad también más el hecho de que esté narrado por alguien como si fuera ya pasó, porque la voz en off es un narrador que está como explícitamente hablándote a vos. Y de hecho en un libro de Robert McKee que habla de diálogos, que habla de 3 tipos de diálogos. El diálogo entre 2 personajes, el diálogo entre el personaje y el mismo, y el diálogo entre el personaje y la audiencia. Y este es un tercer diálogo que es un poco es extradiegético, sin dudas. Entonces, rompe Hmm. un poco con esa ficción y le da una especie de una pizca de realidad, en mi opinión. Entonces es muy interesante y creo que en este caso es más interesante en el caso de Shawshank Redemption porque es un personaje que nos trata de mostrar ese libro cerrado que es Andy, ¿no? Porque tenemos a Red, que es un prisionero que llega a cumplir 40 años de condena en The Shawshank Redemption en la cárcel, y Andy, que es un inocente convicto, digamos, por el asesinato de su mujer y el amante, que, que lleva menos años, llega a cumplir, si no me equivoco, 19 años en la cárcel, pero es un libro cerrado y no entendemos bien. De hecho, la frase que dice, Andy dice, mi mujer decía que yo era un libro cerrado, y lo que nos ayuda a entenderlo un poco más y a poder analizarlo es Red. Igualmente vamos a hablar un poco más de esta dinámica entre ellos y quién realmente es más importante en la película o quién realmente es el protagonista. Es un debate interesante para tener acerca de esta película. Pero antes de seguir hablando de todo esto, Freddy, me gustaría que hablemos un poco de la fotografía. Tiene un director de fotografía muy bueno, Ya lo creo, sí, muy señor. reconocido. Tenemos aquí al gran Roger Dickens. Sí, sí, sí. Sí, señor. A ver, Así estaba que, mirando, sí, sí. porque ya para entonces yo creo que había rodado con los hermanos Cohen. Bueno, sí, bueno, espectacular, ¿no? Luego también podemos más adelante hablar en la parte de... Cuando comentes esto, quiero decir una cosa también del ritmo que consigue esta Ujú. película con los movimientos de cámara, pero bueno, está claro que hacen muy buen tándem. Sí. El Fran Darabont y Y Roger Roger Dickens. Es Dickens. Roger Dickens, ¿no? No Roger Dickens. Sí, Dickens. Espera, Dickens, ¿no? Es que estaba diciendo Sí, Roger sí. Dickens, me estaba rayando muchísimo. Vale, vale. Roger Dickens, venga, dale. Ahí va. Roger Dickens, ¿no? ¿Qué pasa Sí. con Roger Dickens? ¿Qué me puedes contar? A ver, Bueno, yo tengo un par de datos de la fotografía ¿vale? que te puedo contar que son interesantes. Bueno, la colaboración entre ellos fue muy cercana. Ellos han tenido una colaboración muy estrecha. De hecho, hay una entrevista que escuché de Roger Dickens que es muy buena, va, un fragmento, que habla de la escena, no sé si te acordás de la escena, que es una de mis favoritas, la de la cerveza. Justo antes de que toman cerveza en la terraza. eh,
está la escena en el que Andy va y se le acerca al policía y le dice, mirá, si vos haces esto podés no tener que pagar impuestos para la plata que acabas de heredar de la muerte de tu hermano, etcétera, etcétera. Y esa escena, dice Roger, que es su favorita. Y tiene, no sé si te acordás, que Andy mira al policía y Red le dice, ¿qué haces? ¿Estás loco? Y él va y le habla y hay como una especie de, con grúa, una toma que viene de arriba, los toma cenital y baja y lo toma un primer plano de Andy Sí, 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 contado sí. con un Que cambio de están perspectiva. en el borde del edificio, además, ¿no? Que están ahí Correcto, como que lo va a tirar. correcto. Y esa es una de es la toma favorita, dice Roger Deakins, que además tuvieron que usar una soga para que no se, viste, por las dudas, por unas sogas por seguridad, para que no se, por si llegara a pasar cualquier cosa. Y están borradas en postproducción. Dice que menos mal que estaba eso ya en la tecnología, porque si no hubiese sido muy difícil hacerla. Y es una de sus tomas favoritas. Pero hablan mucho de eso, de cómo ellos juntos pensaban mucho. Y tiene un uso de color muy gris y sombrío, que es para que dé esta sensación para mí, pérdida de esperanza sería una buena forma ¿no? de algo gris, sombrío, ¿viste? Un poco depresivo. Tiene una ubicación muy realista, sí, porque se filmó literalmente en la cárcel, en la penitenciaría de Ohio ahí de Shawshank Redemption, que ¿Ah, además, sí? sí, ¿Y hay un video. se cerró? ¿Se cerró para la película? No sé ese dato, no lo tengo. Yo creo que ya no estaba quizás en Ah, funcionamiento, claro, habría que ya no buscar. estaría en activo. Creo que sí, porque además hay un video de YouTube de este chico muy famoso, ahora no me acuerdo, un youtuber muy conocido que habla de películas de cine, que fue a la cárcel ahí en Ohio y Wow. se está toda ya obviamente en desuso y va a la oficina de Norton, como alcalde de la prisión, va a las diferentes zonas de la película y se sienta en el mismo paredón que tiene el último diálogo, Red y Andy, viste, que tienen ese último diálogo en la cárcel Bueno, claro, y es que es bueno, una película de época, ¿no? En el fondo. Bueno, o sea, me refiero, claro, es verdad. todo sucede como en la finales de los años 40, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, Principios de los totalmente. 50. Sí, yo creo que habrá estado ya Está como rejada la cárcel. Rita Hayworth ahí en el cine. Claro, claro. Que de hecho me llamó mucho la atención que en el título de la novela, como vos comentabas antes, esté el nombre, ¿no? Como que muy Sí, loco. porque es un poco la coña esa que en un momento dado les están poniendo películas en la. Sí. Les están poniendo Hilda y están ahí viendo cine clásico. Bueno, cine que no es clásico, claro, porque para ellos es como estar viendo, pues a día de hoy, Mad Max. Dune. Pero Sí. entonces les está. Dune, sí, y entonces claro, están todos loquísimos con esta mujer. Claro, muy gracioso eso, sí. Y porque es una cárcel masculina. Y entonces le pide que traiga a Rita Hayworth y luego le dice, bueno, Claro. va a ser difícil. Necesitaré por lo menos 2 semanas. Y al final le regala un póster, ¿no? De Rita Hayworth, Claro, claro. que es Y que es un. una fachada para. Bueno, termina siendo una fachada para esconder su gran escape, ¿no? Bueno, es otro Eh, póster. Es el de Rachel, Tenés razón. Tenés la razón. mujer. No me acuerdo ahora. Bueno, de todas Eh, formas, mientras te voy contando que también se filmó con cámara Arri, como se sigue haciendo, ¿no? Arri sigue manteniéndose ahí alto en el mercado. Y te cuento, mientras me buscas eso, que el plano más importante de la película casi no sale. Que es el plano en el que Andy sale por la cárcel, por ese túnel de mierda, y sale limpio, como dice Red, y levanta los brazos hacia la lluvia. Ese plano le tuvieron que hacer un montón de veces, salía siempre fuera de foco, hasta que, bueno, quedó finalmente el último. O sea, el último plano que salió bien fue el que quedó, pero casi que no sale. ujú. Así que bueno, vos igual creo que tenías algo para comentarme acerca de la luz, ¿no? Que utilizó Roger Deakins. Sí, esto que decías del Eh, frío. sí, No, tenías no, algo sí, de la sí. luz. Sí, porque al final, bueno, una de las cosas a destacar de la fotografía es la. Perdón, a ver. Eh, eso es. ¿Dónde estamos? Que me he perdido. Más arriba que me ibas a comentar que la luz natural, los símbolos de la ventana. Ahí está. Claro, eso es. Cómo se las apañó Roger Dickens para simbolizar la libertad y la esperanza, ¿no? En esta película, son dos cosas muy importantes. Y, y me he fijado que, claro, una técnica que usa mucho es que empleó lo que tú acabas de decir, ¿no? Mucha luz natural, muy Ujú. documental, muy Sí. de no intervenir demasiado con la luz, de ventanas, ¿no? Que esto es Ujú. algo muy típico en Roger Dickens, aunque no siempre es muy natural, ¿no? Estoy pensando en Valor de Ley, que por ejemplo mete muchísimo foco y queda como muy marcado el haz de luz entrando así muy cálido en la sala, Mm, ¿no? Es como más Rembrandt, más pictórico, más.
más cinematográfico. Aquí es todo muy, 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 muy frío, muy seco, muy documental. Y hay varias escenas clave, cuando Andy, por ejemplo, está escuchando música clásica en la oficina del alcaide, que la luz del sol atraviesa, ¿no?, las ventanas y que contrasta muchísimo con la oscuridad de la prisión. Él juega mucho con esos momentos de más oscuridad, sobre todo en las Sí. celdas, o momentos en los que el personaje está más fastidiado, ¿no? Con momentos Mm, de, pues cuando, por ejemplo, otro grandísimo momento que acabas de recordarme sí. es cuando, después de haber tenido ese encontronazo, ¿no?, con el policía de Mm, la prisión, luego se beben cerveza. sí. Ese plano, que es súper cálido, ¿no? En esa Ujú. hora, ¿no? Esa golden hour de esa luz súper cálida, súper Sí, naranja, que dorada, es dorada. dorada, ¿no? Que están ahí Es hermoso como... ese momento, sí. Es precioso, es Que Red como un anuncio. dice, nos Sí. sentimos felices, nos sentimos libres, hombres libres en ese momento, que están Sí, con la algo así, ¿no? cerveza. Dice, se Es sintió muy normal, lindo ¿no? ese Algo momento. así, sí. Sí, no, la verdad que sí, ese plano es hermoso. Y hay otro plano que me hiciste acordar ahora hablando de este contraste entre oscuridad y luz tan fuerte. Es el plano justo, o sea, donde Red piensa que Andy se está por suicidar, que tiene la soga en mano, y Andy está como pensativo, y nosotros como audiencia no sabemos si él se va a suicidar o qué va a pasar. Y tiene un plano que él mira como hacia donde está el túnel, pero nosotros no vemos que hay del otro lado, y está mirando y tiene la soga en mano y él se queda como pensativo. Y es muy contrastado. Del lado de la celda, todo oscuro, no se ve nada, absolutamente negro, y viene una luz que ilumina el perfil de Andy del otro lado. Súper dramático, también Ah. como reforzando lo que vos decís. Bueno, sí, eso es muy típico, crear ese contraste de luz, ¿no? De un lado iluminado y de otro lado muy, muy negro, muy oscuro, es muy de drama. Sí, 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 sí. Sí, bueno, luego también a nivel temático no tiene nada que ver con la luz, pero creo que también Sí. hay una presencia muy, bueno, muy recurrente. Ujú. Aparece varias veces, que es la referencia a otra gran obra sobre un preso que trata de liberarse y de forma que ha sido apresado de forma injusta, que es el Conde de Montecristo, ¿no? Claro. Y el tesoro que dice que le está esperando debajo del árbol, le dice en un momento dado Andy a Red, Mm, que luego vemos al final que, bueno, lo abre, ¿no? Y tiene ahí la carta. una carta, ¿no? Y un sobre. Sí. Esto también es muy del abate Faria, ¿no? Cuando el conde de Montecristo en prisión descubre como a este mentor que le ayuda y le dice que, Mm, bueno, pues en la isla de no sé dónde, pues en Montecristo, bueno, hay un tesoro, ¿no? Escondido esperándole y, bueno, es el tesoro que luego con el patrimonio con el que empieza a rehacer su vida, ¿no? Al escapar. sí. Es fascinante y, bueno, me gusta mucho también que haga referencia explícita a eso, porque al final cualquier obra Sí. que sea, ¿no?, Claro. un drama carcelario injusto y Sí. la liberación, o sea, el Conde de Montecristo es una obra Claro. que siempre va a estar ahí, ¿no?, que siempre va a estar gravitando como referencia. Sí, bueno, de hecho en la versión en inglés hacen una broma con el nombre del autor, que es Dumas, y que dice Es verdad, Damas, como sí, sí. que, porque en inglés Dambas es como estúpido o algo así, entonces joden como que no entienden el nombre y él le dice Dumas, Dumas. Y se lleva el Sí, libro de sí, sí. Montecristo. O sea, hay una referencia muy explícita, incluso nombran al autor, o sea, es clarísimo. Así que sí, bueno. Luego explicaremos eh, también la metáfora del túnel, ¿vale? Lo que sí, significa, bueno, un poco la metáfora, yo pienso que la película transmite muy bien, ¿no? Detrás de ese póster, a través del cual sí. Andy, durante esos 19 años, pues bueno, ha estado haciendo cositas, y contaremos el verdadero significado que tiene también la esperanza en esta película, que es la Sí, pregunta con la que hemos empezado un poco el podcast de hoy, que que es tenemos la que responder creencia sí o clave que sí. termina liberando, la creencia que de verdad termina liberando a ambos. Sí, sí. Bueno, y Pero me gustaría hablando. saber un poquito más sobre la actuación de Morgan Freeman. Bueno, Morgan Freeman a mí me fascina, me encanta en esta película, me parece excelente, pero lo que yo no sabía es que lo primero que se grabó fue la voz de Morgan Freeman, la voz, el voiceover que hace él, la voz en off que hace ¿Lo Morgan hicieron lo Freeman. primero antes que rodar? Claro, lo hicieron antes y de esa Ah. forma ellos lo ponían en el set a Ah. voz alta, iban grabando para tener un timing similar al de la narración, ¿no? Para que todo tenga sincronía con la narración de Morgan Freeman. Que igual después lo tuvieron que grabar de nuevo por sonido, por temas de sonidos, pero que la grabación se grabó primero y en base a eso se actuaron ciertas escenas que tenían que ir con una sincronización a esa voz en off.
tan genial que además, a partir de esta película, hay una entrevista que le hacen, que vi ahora preparándome para el episodio, que le hacen leer otra vez una narración muy similar a la que tiene en esta película. Y él cuenta que sí, que esta fue la película que lo catapulta a él como el de las voces en off, porque él después tiene como esa voz ya tan reconocida que se utiliza mucho en documentales, lo he escuchado en varios lugares. Ah, Queda ya, como ya, ya ya. como el de la voz en off, el de la narración. Bueno, aparte con estas frases tan icónicas y su voz, o sea, a mí me parece fascinante. Claro, Pero es que bueno, entre el guión y su voz, es verdad que, bueno, aquí en España había. Yo lo conocí en persona y lo estuve entrevistando, tuve la suerte de entrevistarlo una vez. El actor de doblaje que es Pepe Mediavilla, bueno, era ah, Pepe Mediavilla porque falleció. Y cuando mm, estuvo, me acuerdo, nos estuvo haciendo bueno, una muestra, ¿no? Y era como sí, escuchar aquí en España, claro. él es Morgan Freeman, digamos. Claro, sí, es Morgan Freeman, entonces estabas escuchando a Morgan Freeman. De hecho, cuando le llamaba por teléfono para concertar la entrevista, era como, joder, estoy hablando con Morgan Freeman. Sí. Bueno, y Gandalf también. Aquí en España también le ponían la voz a Gandalf, a Ian McKellen. Entonces era todo muy, muy potente, ¿no? Entonces al final son Claro. unas voces que, pues fíjate, tiene mucho sentido, la verdad. Grabarte la Sí. voz en off para luego. Es verdad que en la película hay mucho movimiento de cámara y mucho depende, claro, Mucho blocking, mucho movimiento, es sí. mucho blogging. Y de hecho, me estoy acordando que al final, cuando él está leyendo la carta, que dice Ciguatejo, ¿no? Algo así. Sí, algo así. Primero, eso, se está escuchando la voz en off y dice, creo que te acordarás de que te dije a dónde iba. Y él dice en voz alta en ese momento, Sí, Ciguatejo, y sigue la voz sí, en off. Claro, sí. la cámara se está moviendo mientras estamos escuchando en voz en off la carta, lo que le ha escrito Andy, y claro, él responde a eso. Entonces, claro, efectivamente yo ahí Sí, pensé, o alguien está leyendo esto en voz alta en el set para que se sincronice muy bien. sí. No había pensado en que habían grabado primero la voz de Morgan Freeman. No, Curioso, ¿eh? sí, la verdad que Sí, Guatanejo, perdón. sí. Ese muy, muy, muy bueno. La verdad que me encantó y ese momento me re llamó la atención también. Cuando dice, seguramente te acuerdas del nombre. Y él lo dice. Y sigue, muy buena. Sí, sí, Pero sí, sí. bueno, me pareció a mí también algo muy interesante, Freddy. El tema de, no sé si te llamó la atención también, el tema de la biblioteca, los libros. Si él siempre supo que se iba a escapar de la cárcel, ¿por qué tanto esmerarse en, bueno, o creía que se iba a escapar, ¿por qué esmerarse tanto en crear una biblioteca, los libros y todo eso, ¿no? Y para mí, A ver, para un momento, vale. Tenemos que ¿qué parar. pasó? ¿Qué pasó? No, es que está pasando algo. Está pasando que estoy mirando aquí las estadísticas y dice que el 79% de las personas que nos están escuchando, todos los episodios, no están suscritas. Pero eso es mucho, eso es mucho. La gente tiene que mirar y suscribirse, seguirnos, darnos me gusta y obviamente interactuar con nosotros. Así que por favor les pedimos que si estás escuchando este episodio y lo estás disfrutando, como nosotros, te suscribas y continuamos con el episodio. Únete a la comunidad de Tiempos de Cine y forma parte de ella. Seguimos. The Shawshank Redemption nos enseña que el conocimiento es libertad. Yo siento que me estaba leyendo el guión y en un momento leo esta frase, ¿no? Que habla de que Andy dice que mi esposa decía que yo era un closed book, un libro cerrado. Y ahí empecé a pensar, libros. Claro, es verdad que esto tiene algo con los libros. Hay mucho, mucho con los libros, ¿verdad? Bueno, también está escrita por un escritor tan reconocido como Stephen King, que escribió tantos libros exitosos, que obviamente tendrá una fascinación por los libros en general, pero además de eso hay un sentido para mí muy claro, que es que los libros obviamente son el equivalente a conocimiento, a aprendizaje, sí, a tener información. Y la información, el saber es poder, ¿no? Y creo que Andy, claramente, logra escapar y logra recuperar su libertad, que además había sido injustamente quitada, gracias a sus conocimientos, porque él sabe de temas bancarios, sabe de temas de contador, digamos, de finanzas. Finanzas, Entonces, sí, de sí, contabilidad, finanzas, de contabilidad. fiscalidad, sobre todo, claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Y es por eso que él toma la decisión en su momento primero, que es como uno de los puntos de quiebre más importantes de la película, que es cuando él va al policía y le dice, mira, si haces esto, puedes hacer esto, bla, 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 y ahí él se gana el respeto de los de alguna forma, ¿no? Entre comillas, de los policías y los otros reclusos. Y es gracias a ese conocimiento, y él después logra ir a la oficina con el alcaide por sus conocimientos, y luego todo lo que va logrando es gracias a eso. Y las cartas que escribe también es porque sabe escribir, sabe leer, sabe redactar. Bueno, todo eso que vas logrando es gracias a esos conocimientos, pero además yo entiendo que él, que también lo voy a nombrar más adelante con una de las frases favoritas mías de la película, que capaz la nombres vos, y si no la nombraré yo,
que es que él le quería devolver la esperanza, ¿no? Obviamente, pero la sensación de libertad a ellos. Cuando le da las cervezas, hablan de, ¿cómo se llama? Red dice una frase como, nos sentimos como hombres libres. La tengo escrita acá en el guión, la estoy leyendo acá del guión de Sí, primera sí, mano. sí. Y después cuando él le pone la música, que no sé si te acordás la escena, que pone la música para todos, que él después termina en el agujero por 2 días, dice, todos los hombres en Shawshank nos sentimos libres. Sí, Entonces, y eso sucede literalmente en la mitad de la película y sucede en lo que yo considero que es como la primer punto de quiebra importante de la película. Son 2 momentos en los que él les da algo a los reclusos que les hace sentir la sensación de libertad. sí. Y él, para mí, y esto ya es un poco más agarrado sí, con pinzas, es que todo lo que él hace es para devolverles un poco la libertad a los reclusos, que es esto de darles libros, darles conocimientos. De hecho, se esmera muchísimo en enseñarle a uno de los últimos que entra en la cárcel, de la carne fresca, o como dicen ellos, algo así, de darles su conocimiento, enseñarle a leer, enseñarle a escribir, etc. Entonces, Andy es como que tiene la misión de él de darles libertad a través de conocimientos, porque él, gracias a esos conocimientos, vuelve a ser libre. Eso es lo que encontré, conexiones entre lo que es el conocimiento y la libertad, que creo que es muy importante. ¿Esta es la música que suena? Thomas No Newman. es. Pero esta es la música de la película, no es la de Mozart. Sí. Ok, ok. No, esta no es la de las mujeres esas que cantan. Es. Bueno, muy linda banda sonora también. Me la puse preparando el episodio. Ahí está. ¿Vale? Creo que es de Venga. Mozart la canción esa, no sé, pero bueno. Estamos aquí jugando al límite del algoritmo. A ver hasta qué Sí, sí, punto nos sí. lo No creo que está ahí puesto censura. así, no creo. Sí. Pero bueno, todo esto me parece muy interesante, como Súper. la música, los libros, todo eso eran sinónimos de alguna forma de libertad. Y la Sí. esperanza, que vamos a seguir hablando y que tenemos que responder, va de la mano, la esperanza de libertad, porque en el fondo es la esperanza de qué? La esperanza de volver a ser libres, ¿no? Sí. Pero Freddy, antes de que sigamos y vayamos ya un poco más al tema de la esperanza, ¿por qué funciona tan bien The Shawshank Redemption? Sí, porque al final. A ver, esto es un cine comercial. Es un cine comercial. Sí, No pasa nada. Es un apellido que no no es disminuye malo. ni aumenta. Es lo que es. Es un cine Sí, hecho para satisfacer a una audiencia muy amplia. Pero como todo, lo puedes hacer bien, lo puedes hacer mal, lo puedes hacer más honesto, lo puedes hacer menos honesto. Y lo cierto es que estamos hablando de ella muchos años después porque es una obra maestra y sí. es comedida, no es demasiado obvia. Es una película que, a pesar de ser una película comercial que tiene que ser complaciente con la mayoría de la audiencia, pues es elegante. Y yo creo que mezcla, para empezar, yo pensaba, ¿por qué es tan buena esta película? A nivel de historia, a nivel de guión, ¿no? ¿Por qué ha sido capaz de sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Es fácil decirlo a posteriori, a priori no. Si supiéramos exactamente cómo es esa hoja de ruta, solo se producirían obras maestras. De hecho, es muy difícil, porque aunque tengas muy buen guión, luego es que en esta película pasan esas cosas que solo pasan en muy pocas películas, ¿no? En la historia del cine, como en El Padrino, que también la hemos analizado aquí, que todo el mundo está como en una especie de estado de gracia, ¿no? Todo. El director está muy inspirado, el director de fotografía está muy inspirado, todo el mundo, la Mm, banda sonora está muy inspirada, los actores están muy mm, inspirados. Me encantan los actores de esta película, me parecen fascinantes Morgan Freeman y Tim Robbins, pero a mí sí. el que más me gusta en esta película, que siempre nos Mm, olvidamos, casi siempre la audiencia, ¿no? De destacar ajá. estos papeles, es de Sí, Bob Gunton, que es Norton, que es el alcaide. sí, Warden Norton. Pues esta sí. película funciona como Tienes razón. funciona. Bueno, y el policía también, pero bueno, Sí, sobre todo Norton es maravilloso el personaje porque funciona como un Joker del sí, Caballero Oscuro. O sea, creo que hay un antagonista muy sí. bien construido. Hay una frase que me encanta y que resume muy bien el poder de la película que dice... te voy a decir cuál es mi frase favorita, ¿vale? Ya te lo voy a desvelar. Ok, a ver, vamos a ver. Después de que creo que Andy ha estado intentándolo, ha intentado como conseguir una ayuda gubernamental, ¿no? Una subvención o algo así, ¿no? Para la Sí, biblioteca, ¿no? Dice, al final, el alcaide le da permiso y después de 6 años
¿no? Mm, mm. Por fin llega la subvención. Le conceden y le dicen, por favor, deje de enviar más cartas. Sí, que le dan $200 nada más, que las alcanzan por un par de libros, algo así, creo que es. Eso es. Ha estado Sí, enviando sí. una carta cada semana durante 6 años. Y el tío dice, cuando le dan la buena noticia, le llama a un poli, ¿no? Y le dice, oye, ven aquí, ha llegado esto. Y dice, señor Dufresne, hemos recibido sus cartas, por favor, deje de enviarlo. Debido a su insistencia, vamos a concederle una subvención de lo que has dicho, ¿no? $200, ¿no? Y Sí. dice, se le pone una sonrisa, ¿no? Andy en la cara y dice, solo he tardado 6 años. Hoy voy a empezar a escribir 2 veces por semana. Sí. Y el tío luego consigue más, ¿no? Es que, entonces, Sí, 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 sí. esa es la esperanza. O sea, esa es la Mm, tenacidad de no sí. perder nunca. Y lo que decías de los libros me ha gustado mucho que hayas unido eso a la libertad, ¿no? Porque al final, Sí. como un preso no pierde la cabeza, ¿no? Al final, ¿cómo no perdemos la cabeza las personas? Gracias a los libros, gracias al cine, gracias a las películas. Son las historias conocimiento, pero también las historias lo que nos libera, ¿no? Y lo que te mantiene esperanzado, lo que te da una visión, ¿no? De la vida Mm, con la que puedes soñar, ¿no? Con la que puedes estar a gusto. em, a diferencia muchas veces de la realidad, que pues tiene sus limitaciones y te aprisiona y no es tan, no sé, no es tan interesante. Entonces, aquí en Shawshank Redemption es mucho más que una sí. simple película de prisiones, es una historia Mm, sobre la esperanza, sobre la amistad, diría sí. también. El título habla de redención, pero hay una maravillosa historia de amistad. Entonces, al final yo también pienso que la materia prima de esta película, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta de antes, ¿por qué funciona tan bien? Joder, porque es que también mezcla muy buenas cosas. O sea, mezclas una historia de injusticia muy fuerte con una trama de intentar liberarte, ¿no? Hablas de esperanza y encima la relación fundamental, el corazón de la película es la relación de amistad entre dos presos, ¿no? Y de cómo las creencias de Andy cambian y mantienen esperanzado, ¿no? a Red y al final le dan esa libertad. Luego hablaremos de eso, pero creo que representa muy bien Andy esta resistencia o esa resiliencia o esa antifragilidad, ¿no? De el ser humano ante la adversidad, ante la injusticia y que a pesar de todo eso mantiene viva su esperanza de libertad. Sí. Entonces, esta especie de Forrest Gump, que es, bueno, por Mm, cierto, muy irónico porque es el mismo año, esta película no sé si estuvo nominada a 7 Oscars también, pero se fue de vacío porque ese año, desgraciadamente, se estrenó también Forrest Gump ah, y mira. Uf. un papel, el de Tim Robbins, por cierto, muy de Tom Hanks, ¿eh? Bueno, de ¿No? hecho, sí, escuché o leí por ahí que estaba pensado Tom Hanks para el papel. Y ¿Estaba porque estaba con pensado? Forrest Gump. Ah, pues mira, Sí, a lo mejor no lo hizo por... Ah, claro, pues no lo hizo por Forrest Gump. Hombre, es un sí, papel que le va lo muy leí. como anillo Leí al eso. dedo. Sí, leí Pues que lo iba a hacer. fíjate. Bueno, de hecho, Tom Y... Hanks hizo Green Mile con Frank Darabont también. Ah, finalmente es verdad. La Colaboraron Milla juntos, Verde la sí. hizo con él, o sea que claramente tiene ahí una línea, ¿no? Una conexión. Bueno, y lo que te decía, que al final el personaje es muy Forrest Gump en el sentido de que a ti esto te va a gustar porque te gusta mucho hablar siempre del cambio, ¿no? El arco del personaje, Sí, el protagonista. El sí, protagonista no cambia en esta película. El protagonista es como Forrest Gump, es el mundo alrededor del que cambia. estoy Las de acuerdo. personas, en concreto, Red es el que cambia. Claro. Porque el prota, aunque sea por apariciones Andy, podría ser. Yo pienso que el protagonista es Red en el sentido de que, además de ser el que lleva la voz en off, la narración, es quien tiene ese cambio del Estoy punto de A al punto acuerdo. B, Estoy pero de hiper de acuerdo. esperanzado, claro, a esperanzado y salir de ahí. Entonces, evoluciona. Hay al principio una resignación del personaje a, bueno, me abandono a mi destino, ¿no? Que es estar aquí en esta cárcel y de hecho a encontrar una nueva perspectiva, ¿no? De vida. Y gracias a la amistad que supone Andy en su vida, ¿no? Su llegada a la cárcel, se muestra al principio muy escéptico, ¿no? Cuando llega Claro. respecto a la esperanza, considerándola peligrosa, ¿no? Con esa frase Ujú, que le dice. Y ese contraste sí, luego resalta mucho con cómo la prisión puede apagarle mucho el espíritu, ¿no? A una persona. sí. Nosotros hemos vivido un confinamiento Mm, con el COVID y sabemos lo negativo que es, lo difícil que es para la mente lidiar con un episodio de enclaustramiento, de no poder salir.
de confinamiento. Y la evolución al final de Red me parece súper interesante y muy bonita porque al final abraza la esperanza, ¿no? Pasa de ser alguien que considera la esperanza como algo peligroso en lo que no merece la pena creer, como algo, Ujú. ¿no? En lo que es como una idea idealizada que te puede hacer albergar una ilusión que luego siempre te termina desgarrando porque nunca se cumple, ¿no? Y muestra ese poder transformador de este, bueno, no sé si sentimiento o qué es, ¿no? Pero está claro que la esperanza es eso en esta película. Y también, pues eso, las acciones de Andy, cómo les ayuda a los hostiles con sus finanzas, a crear esa biblioteca, como tú has dicho, ¿no? Ujú. Para los prisioneros, esos libros que suponen también un- una liberación para la mente, ¿no? No solo mejoran las condiciones de vida, ¿no? Sino que también siembran esa esperanza, ¿no? Entre los reclusos y Sí. todos esos actos que Andy consigue liar, porque la lía bien gorda en la cárcel, son los que también terminan cambiando la creencia de Red. Y la carta final lo ejemplifica muy bien, ¿no? Esa invitación a unirse a él en Cihuatanejo, saltándose Mm, la condicional de Red, al final es como ese último paso, ¿no? Que necesita el personaje, esto es muy de Pixar, ¿no? Pero como ese defining moment que le ponen al personaje de Red, de, vale, de acuerdo, ahora de verdad crees en la esperanza, demuéstralo con tus actos, sáltate la claro. condicional, vete a Texas, a la frontera, y de ahí vete a Cihuatanejo y reúnete con tu amigo donde te espera. Y, y esta filosofía, ¿no? Es encontrar el camino hacia la libertad y... Bueno, es un poco aleccionadora la película, no lo negaré, con esa voz en off todo el rato como muy de Sí, 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 sí. explicarte lo que debes pensar. Y es muy maniquea, porque los malos son muy malos y los Es, buenos son olvídate. buenos. Pero bueno, claro, es comercial, se trata de llegar a todo el mundo y Sí, bueno, también tiene el tema este de que estamos empatizando mucho con asesinos. Obviamente Andy no, pero Morgan Freeman, o el personaje de bueno, Morgan Freeman, Red, es un asesino. claro, Y que nos ponen en ese punto de vista en el que uno empatiza y todo, pero en el fondo, no sé, nunca sabemos realmente a quién mató y cómo mató, en qué contexto, cómo pasó. Y uno dice, bueno, querés que sea libre y querés que sea feliz, está bien, qué sé yo. Y así hay varios adentro que te hace empatizar y te hace, cuando lo ves libres, escuchando música, decís, qué bueno, Andy, dándole libertad a los presos, pero andás a ver cuántos violadores hay ahí. O sea, claro, entonces es muy loco porque nos hace empatizar mucho con esta gente que está ahora les da libre. Yo, a ver, pienso, si ahí hay violadores y asesinos, que no les den ningún libro, pienso en algún fondo, ¿no? Poniéndose del otro lado del debate. Pero bueno, obviamente es cine, es una película, y en la película nos ponen un punto de vista, nos hace empatizar con una parte de los personajes, con los personajes dentro de la cárcel, y encima cumplen con esta frase también muy conocida de guión, que es hacia el malo más malo, ¿viste? Hacer el malo siempre hacerlo muy malo, y de esa forma, como el personaje de Norton que vos hablabas antes, que está también interpretado, es tan malo que son buenos los reclusos, ¿viste? exacto, exacto, sí, 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 son unos reclusos muy de Hollywood, sí. Sí, Muy, total. bueno, este es un poco el tema este recurrente, ¿no? Que hay en Hollywood con los guiones clásicos de likability, de que el personaje siempre Sí, te tiene que caer bien, que sí. nunca puede ser como en Succession, ¿no? Que los personajes son odiables y sin embargo funciona y te interesa Mm. lo que les pasen y se Pablo carga toda Escobar. esta vieja estereotipo, este viejo estereotipo, esta vieja idea. Pero aquí esta película todavía es muy deudora de ese viejo concepto, ¿no? De tienes que escribir personajes que, aunque sean presos de una cárcel que han hecho algo mal, tienes que empatizar con ellos y por tanto tienen que ser como... Los tienes como que blanquear un poco, ¿no? Los tienes como que hacer más suaves, como más Mm, agradables, como más majos, como... No se habla mucho de los crímenes que cometieron y sí. no sé, ¿no? Sí, Porque... punto de Sí, vista, empatizar. Bueno, de hecho, probablemente si uno conociera a uno de esos asesinos, también, si uno lo comparte tiempo con la persona y hable, todo, podría empatizar y quizás, viste, uno, no sé, habría que ver, ¿no? Estoy hablando en caso hipotético, pero uno le muestran, si te muestran todo el lado de una moneda y no te cuentan nunca la otra parte y nunca te muestran a la víctima, es fácil empatizar. Obviamente, si nosotros claro, después vemos la película 2, Shawshank Redemption 2, y vemos al muerto que dejó Red, un padre con una familia que estaba yendo a claro. trabajar, no sé, por decir algo, y ahí diríamos Red es el más villano de todos los villanos. Pero bueno, es muy interesante como el poder del guión, ¿no? Que siempre también lo habíamos hablado en varios casos. Por ejemplo, también El Padrino.
es otro caso clarísimo, Goodfellas, son toda gente mala. Bueno, Sin embargo, antihéroes. Sí, empatizamos. sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un comercial, Rápidos y Furiosos. Son ladrones. Sin embargo, todos Sí. queremos que Toretto salga triunfante. Pero bueno, a mí en los comentarios muchas veces me critican porque meto películas así tan comerciales en el debate. Pero bueno, Venga, la otra venga. vez Ahora te quiero comentar algo, Freddy. No sé si querés decir algo más acerca de lo que estabas comentando. No, simplemente sobre esta idea de la esperanza, sí, si vas a comentar algo, ¿qué te Sí, parece a mirá. ti? ¿Cuál es el eje central? Esto te quería mostrar, para los que están viéndolo el episodio, en video, ¿no? Acá en el A guión ver, a ver. aparece una frase. Ah, Ahí sí. está. No sé si se va a leer, se los voy a leer, pero Hope. aparece. Ah, sí. Claro, aparece al principio justo, es antes de que arranque el guión, y dice, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies. O sea, la esperanza es algo bueno, quizás lo mejor de lo bueno, y lo bueno nunca muere. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo que lo bueno nunca muere, porque las cosas buenas también mueren y terminan, pero bueno. El punto es que acá pone esta frase como la frase principal, el guión, en este libro comprado, ¿no? Obviamente que está seguramente editado obviamente, de hecho tiene storyboards, tiene stills de la película, o sea, es un libro que no es que está hecho antes de la grabación, pero pone igual de todas formas esta frase como la frase importante, que es la frase que está en la carta, que vos recién comentabas, que le deja Andy en el árbol, en el roble, bajo el roble, que por cierto, dato curioso, el roble hoy ya no existe más porque lo partió un rayo, ese roble en Ohio, o no sé Oh, dónde vaya. esté. Interesante que encontré en esta investigación para el episodio. Pero en esa frase le deja esa frase, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante porque el motor de Andy era la esperanza, como bien dijiste vos, y ya desglosaste muchísimo ese tema. Yo opino que es el que no tenía Brooks. Brooks perdió la esperanza, ya está. O sea, él no veía, no tenía esperanza de vivir libre y ser libre, y etcétera. Ya está. Él la perdió y decidió irse. Que de hecho es muy interesante esa secuencia que están en la mitad de la película que como que, es más, perdemos la voz en off de Morgan Freeman y empezamos a tener la voz en off de Brooks, que es una ruptura total narrativa de la película, Ah, sí. rarísima. Es Tenemos verdad. la secuencia Es de verdad. Brooks, tenemos la relación de Brooks y después volvemos a la normalidad. Es como si fuese un recreo, un break en la película. Muy loco, que es muy interesante también, y para mí tiene una importancia esa secuencia, además de que es muy entretenida. Vale. Uno empatiza mucho con Brooks. Sí, claro. Pero, y Red, o sea, Andy tiene esperanza, Brooks no la tiene y Red la recupera, porque Red la había perdido. Estos son los tres ejemplos, que para mí son como tres ejemplos de tipos de personas o tipos de ejemplos que podrían suceder en casos de prisión o casos donde una persona tiene un caso de que pierde la libertad o alguna cosa así. Y hay varios diálogos importantes en la película acerca de la esperanza. Andy, claramente, como vos bien dijiste, para mí es un personaje que no cambia. Es un personaje que, o sea, el único cambio es que se muestra bastante poco íntegro en las primeras escenas, que está tomando alcohol, todo, pero a partir ya de que está en la cárcel ya es un tipo súper pacífico, está muy tranquilo, muy frío, ¿viste? A nivel actoral veo un poco de cambio ahí, pero no es un cambio de personaje para nada. Y hay una conversación que tienen en el comedor, ya porque Andy pone la música, hace esta escena que todos ven, ¿no? Una situación muy interesante, muy poco común en Shawshank. Y Andy pasa 2 semanas, si no me equivoco, en el agujero o en ese lugar de... Sí, Sí. 2 semanas. En ese agujero, como de hole, le dicen en inglés. Y Andy le dice, yo no estuve solo, estuve con Mozart, porque eso no me pueden quitar nunca. Ah, es Y verdad. y eso ayuda a que uno no se olvide. Entonces, Red le dice, ¿olvidarse de qué? Entonces él le dice, hay una pequeña cosa dentro nuestro que nunca se puede encerrar y esa cosa se llama libertad. Perdón, se llama esperanza. Lo estoy leyendo en inglés, estoy traduciendo. Entonces, esa cosa se llama esperanza. A lo que Red le responde que esperanza es algo peligroso, puede volverte loco, no hay nada que hacer con eso, olvídate mejor de esa idea. Es decir, Red está sin esperanza. A lo que Andy le responde, como hizo Brooks. Entonces, ¿no? Dando un poco para mí entender, bueno, Brooks perdió la esperanza, Red en este momento no la tiene. Claro. Entonces yo me dediqué a buscar la definición de esperanza, porque dije, a ver qué significa esperanza, ¿no? Porque es una palabra que usamos mucho, pero a veces está bueno entender un poco más qué es esperanza, y habla de expectativa y deseo.
Andy claramente, cuando nos enteramos más adelante, él tiene la expectativa, el deseo de salir, tiene la expectativa, el deseo de estar en una playa en México, teniendo su barquito y llevando a gente turista por el agua. Y Red ya no tiene esperanza, ya no tiene ningún deseo de nada, ya está ahí para siempre. Y dice, alguna vez quizás salga, una barba muy larga y con pocos dientes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me llamó mucho la atención de esto? Leyendo el guión, que son cosas que quizás, no sé, está bueno ver, uno cuando está leyéndolo lo ve distinto. Que la escena siguiente, justo después de este diálogo en el que hablan de la esperanza y Red le dice, olvídate de la esperanza, es cuando tiene Red la entrevista por el parole, por la libertad condicional. Después de 30 Sí, años, es le verdad. dicen, acá dice que tuviste 30 años, te sentís rehabilitado, y él le dice, sí, señor, sin ninguna duda, ya no soy ningún peligro para la sociedad, bla, 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 bla. Rejected, ¿no? O sea, rechazado. Entonces, ahí muestra, mirá, te juxtapone la escena en la que él dice, olvídate de la esperanza, con la siguiente escena, que es la de no te damos la libertad condicional, como, en mi opinión, mirá, si no tenés esperanza, no, de alguna forma, la esperanza es lo que te va a hacer salir, ¿no? Bueno, entonces, rejected. Más adelante, si vamos al último diálogo que tiene Andy con Red, tenemos esta parte, ¿no? En la que él le dice, mirá, yo tengo la idea de ir a este lugar en México, no me animo ni a decir el nombre porque es más raro, es Guantanejo, no sé qué. Y él le dice, Red le dice, pero eso es todo, no sé, es muy difícil, eso está allá, vos estás acá, no tiene sentido. Bueno, Andy le dice, hay una frase que también es muy conocida, que le dice, se ve que todo viene a ocuparse viviendo o ocuparse muriendo, también es muy famoso. Bueno, él tiene esperanza, sale. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? ¿Qué es lo que sucede finalmente con todo esto? Y acá ya voy terminando esta parte de esperanza que para mí es tan importante. Después de que Andy se escapa, se ve que Morgan Freeman, perdón, Red, tiene un chute de esperanza, porque bueno, finalmente tiene el parole de nuevo, que es tan interesante este monólogo que tiene, ¿no? De respuesta al tema de si se siente, si está rehabilitado. Justo antes hay un diálogo que no está en la película, que él le dice, que es esta frase que te comenté que te iba a decir, que es tan cliché, tan como cliché, no me sale la palabra, pero Sí, dice, estereotipo tópico, sí. claro, así, muy claro, y dice, yo sé que estás en ese lugar, mira las estrellas por mí, justo antes del atardecer, toca la arena, metete al agua, ponele, y sentite libre. Ese diálogo no está, ese voz en off no está, y justo después viene la escena del parole, ¿no? De la libertad condicional, que ahí le dice, mira, no sé qué significa rehabilitado, eso es una palabra que inventaron para que gente como vos se ponga el traje, bla, 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 bla. Y ahí se lo dan, ¿no? Entonces, ya ahí, si vemos lo que no está en la película, él está hablando, ya está empezando a volver a imaginarse, dice, mirá las estrellas por mí. Ya empieza a volver a soñar con el agua, de hecho habla de lo azul que debe estar el agua, en estos diálogos que no están. Por eso después cuando habla del azul del agua tiene sentido. Y entonces, quiero decir esto finalmente, y después lo voy a retomar más en la última reflexión mía, que es que Red le dice en su última voz en off, justo antes de encontrarse con Andy, que está yendo en el autobús hacia ahí, dice, espero, I hope, o sea, tengo la esperanza de que pueda cruzar el border, ¿no? La frontera. Tengo la esperanza de ver a mi amigo y darle la mano. Tengo la esperanza de que del Pacífico sea tan azul como mis sueños. Y dice, tengo la esperanza. I hope. Entonces, Claro. y está subrayado en el guión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahora Red tiene esperanza, ¿no? Después de la carta que le deja Andy bajo el roble, y va, Claro. este final, este último diálogo de Red, de voz en off, dice, I hope, I hope, I hope, I hope. Entonces, claramente es el arco, ¿no? El arco del personaje se termina dando su final. O sea, que está subrayado y todo, ¿eh? Para darle Sí, ahí más énfasis. lo voy a mostrar para de evidencia. Yo obviamente lo marqué, pero acá Ah, sí, sí, lo veo, está lo veo. el I hope. Y yo lo Voice leí, over. Ya. yo lo leí y dije, no puede ser que haya dicho I hope de vuelta. Es demasiado obvio. Ya. Demasiado tipo, uy, vamos a poner I hope para que se note que ahora sí tiene esperanza. Dije, a ver, y fui a escuchar la escena de nuevo y efectivamente dice así, dice, I hope the Pacific is as blue as it has been in my dreams. I hope. Y lo dice. Y en el momento de la película no te das cuenta de lo obvio que está como mostrándote, mirá, I hope. Y funciona y me encanta y me parece excelente como, mira, ahora Red recuperó la esperanza gracias, obviamente,
a Andy. Pero además de estas frases de esperanza, y entre otras que ya estuvimos hablando, ¿qué otras frases te gustaron, Freddy, de la película? Bueno, sí, hay varias frases que me han encantado. El guión está lleno de frases inolvidables, de momentos que casi todos de Morgan Freeman, pero bueno. He rescatado 4 frases extraordinarias del guión para inspirarnos en nuestra vida y no Ujú. dejarnos vencer, sobre A todo ver. por la injusticia, ¿vale? O la desesperanza, que es un poco Ujú. lo que le pasa a Red. Claro. La primera es una frase que dice Andy, me gusta mucho porque dice, I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living or get busy dying. Sí. ¿No? Esta frase es como muy, encapsula muy bien la lucha interna entre la esperanza y la desesperación y se ha convertido también en para mí es un poco símbolo de eso, de resistencia o de determinación hacia un objetivo, de no dejarte vencer, de no abandonar. Incluso no tiene por qué ver con un tema de salir o no de un sitio, sino de que las cosas salgan de una determinada manera, ¿no? No necesariamente de una determinada manera, pero cuando estás en un camino, ¿no? De esto hablamos mucho en el episodio de Miami. Sí. eh, Al final hay 2 formas siempre de verlo, ¿no? Y puedes creer en eso o no creerlo, pero al final, mira, cuesta el mismo trabajo estar ocupado muriéndote que estar ocupado viviendo, Sí. ¿no? Entonces, esa frase me parece muy, muy evocadora. Luego hay otra frase Ujú. también, un poco más larga. Dice, mm, esta frase la dice Red. En 1966, Andy Dufresne escapó de la prisión de Shawshank. Todo lo que encontraron de él fue un conjunto de ropas de prisión embarradas, una pastilla de jabón y un viejo martillo, casi desgastado hasta el mango. Recuerdo haber pensado que a un hombre le tomaría 600 años cavar un túnel a través de la pared con eso. El viejo Andy lo hizo en menos de 20. A Andy le encantaba la geología. Imagino que apelaba a su naturaleza meticulosa. Una era de hielo aquí, millones de años de formación de montañas allá. La geología es el estudio de la presión y el tiempo. Eso es todo lo que realmente se necesita. Presión y tiempo. Eso y un maldito gran póster. Como dije, en prisión un hombre hará casi cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Esto me hace pensar mucho también en lo que te decía antes, ¿no? Del COVID. Cuando hemos Sí. vivido también toda la humanidad de repente confinados, también nos va a resonar en general como personas, como seres humanos, porque también estas historias carcelarias creo que tienen ese componente universal de alguna manera esta vida, ¿no? Es una especie también de prisión, no en el sentido de condena, pero sí en el sentido de qué hacemos aquí, ¿no? Que muchas veces no lo sabemos. ¿Qué es esto? ¿O es esto todo? Mm. Tantas cosas que nos limitan, ¿no? Como enfermedades o malas noticias. Entonces, creo que esta frase también es muy poderosa por eso. La Sí. tercera es una frase que dice Red también, que dice, I have to remind myself that some birds aren't meant to be caged, their feathers are just too bright. Bueno, perdón por el inglés, Sí. pero No, pero esa tengo que frase es recordarme, hermosa. sí, ¿no? Tengo que recordarme a mí mismo que algunos pájaros no están hechos para estar enjaulados, sus plumas son demasiado brillantes. Bueno, pues aquí Red está hablando de la Sí. libertad también, del espíritu ese sobre todo indomable, inquebrantable en Sí, sus sí, sí, fines sí, que tiene sí, sí. Andy, usando esa metáfora, ¿no? Muy Para linda esa describir frase. Y aparte, su... estamos en un momento tan emotivo, ¿no? En ese momento que está, Red dice, yo me siento a veces un poco triste porque mi amigo no está. Y ahí dice eso, ¿no? Que algunas aves no están hechas para ser enjauladas. Muy, muy hermoso, hermoso Sí, momento. porque es como melancólica, pero también es nostálgica, pero también es gozosa, ¿no? O sea, tiene como un poco también de... Está muy bien. Y luego la última también la Sí. dice Red, dice, esta me hizo mucha gracia. Ah, Está en el baño y es un plano típico plano con un espejo que ves el reflejo, ¿no? Y es como el personaje sí, reflexionando sobre sí mismo, mítico. Bueno, pues sí. 40 años pidiendo permiso para mear, no me sale una gota sin que me lo den. Hay una dura verdad que hay que reconocer. Nunca conseguiré sobrevivir aquí fuera. Y esto es potente porque muestra cómo la prisión puede inhabilitarte para volver luego a tener una vida normal. Mm,
Y te hace pensar, bueno, me hace pensar mucho en los abogados, ¿no? En los jueces, en toda la gente que se dedica a tema de los juicios, ¿no? Meter a alguien a la cárcel es muy jodido, ¿eh? Es Sí, muy, o sea, es una cosa muy chunga. Es como la guerra. Volver de la guerra, volver de la cárcel, te convierte muchas veces en alguien, como le pasa a Brooks, ¿no? Y como parece que le va a pasar a Red hasta que encuentra la carta, ¿no? Debajo del árbol y que vuelves inadaptado, ¿no? La gente viene sí, trastornada, eres incapaz de adaptarte otra vez y te hace darte cuenta que hay actos que sí tienen consecuencias irreversibles en la vida. sí, 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 sí. Bueno, en Bueno, el caso de Andy, que es inocente, es aún, o sea, es terrible, terrible. pues sí, sí. Eh, Y hay casos así, ¿eh? sí, 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 por supuesto que hay casos así. Y bueno, pues estas son las frases que he elegido. Se pueden elegir Mm, muchas más, hay muchas más. obvio, hay mucho. Em, Son honestas, me parece que están llenas de verdad, es lo que decíamos antes, que a pesar de ser muy comerciales, no dejan de ser también potentes y funcionan. Y no sé, ¿no te parece que esta película logra un equilibrio muy delicado, difícil de conseguir y que por eso también es una obra maestra para todos los públicos? Y mira, yo en mi opinión pienso que sí, que The Shawshank Redemption es el equilibrio perfecto entre algo comercial y algo muy sofisticado. Yo pienso que, justamente, como vos decías antes, es una película comercial, obviamente. A cualquier persona que se la pongas le gusta. O sea, vos le pones la película y, dice, "No", y se engancha y le gusta y a cualquiera. Entonces, creo que tiene esa doble cosa, que las cosas, o sea, las cosas que son muy sofisticadas, buenas y comerciales a la vez, tienen como ese poder de entretener, enganchar, pero a su vez, a los que les gusta un poco más indagar, también tiene algo para ellos, ¿no? Tiene todas estas cosas que estuvimos hablando en el episodio, ¿no? Todo esto de la esperanza, todo esto para analizar, porque en el fondo el que no analiza mucho más y solamente se entretiene viendo la película va a ver una historia de dos reclusos que se hacen amigos y uno escapa. O sea, es muy entretenido ese aspecto, ¿no? Tenés mucha tensión, tenés a los policías que son agresivos, tenés toda la parte corrupta, tenés al Norton este que sabe que su esclavo, porque es un esclavo, en alguna forma Andy se transforma en el esclavo de Norton, porque hace lo que quiere, tiene que hacer todo lo que le diga, porque si no va al agujero. Sabe que su esclavo puede salir libre, entonces mata al que tiene la evidencia que lo podría liberar. O sea, se hace una situación esclavizante, pero extrema y súper corrupta, porque matan sin ningún tipo de consecuencias. O sea, de hecho, esto es algo que también terrible, que los policías se transforman en peores que los reclusos. Se hacen más malos que los propios malos que están adentro, se transforman en lo que están adentro. O sea, le pegan a los asesinos, pero son asesinos. De Sí, hecho, sí. cuando matan al principio, matan al que es el gordito, ¿viste? Que apuestan todo. Bueno, lo matan al chabón y bueno, no hay ningún Sí. tipo de consecuencia. Entonces, antes de decirte una cosa más, me acordé de que hay unos diálogos de Red, de Voz en Off, que habla de las Sí. mujeres, que eso no está, no lo voy a leer porque está todo en inglés, pero habla de que no hay mujeres y que se olvidó de que la mitad del mundo eran mujeres. Me pareció muy gracioso esa línea, que no está. Dice, las mujeres también, dice, me olvidé que la otra mitad de la humanidad eran mujeres, hay mujeres por todos lados, de todos los tamaños, me encuentro semi-hard la mayoría del tiempo. O sea, me encuentro, o sea, semi-erecto la mayoría del tiempo, puteándome por ser un viejo sucio, dice. O sea, todo esto está buenísimo. O sea, ¿Ah, me sí? pareció muy gracioso. Pero eso lo Sí, no está. descartaron. Y no está, claro. Y es un poco fuerte. Qué Después, fuerte. Sí, sí, después sí. dice, no veo un corpiño, digamos, no sé cómo se le llama en español de España. Bueno, etcétera. Y dice que antes las chicas como están hoy estarían presas, bueno, qué sé yo. Y hay de todo. Entonces, muy interesante. Recomiendo también esto de leer el guión porque hay un montón más de información del personaje que después no queda en el corte final. Pero bueno, la pregunta creo que también, además de toda la esperanza que yo estuvimos hablando, es algo que vos ya dijiste. Quiero también agregar una cosita pequeña. ¿Qué es esto? Es Andy o Red es el protagonista de la película, ¿no? Porque para mí es Red, como vos bien dijiste, porque también busqué. Dije, vamos al core, vamos al núcleo. ¿Cuál es la Vale, definición de protagonista? vale. La película, A ver, o sea, ¿por dónde? El punto de vista. El punto de vista de donde vemos la historia. sí. Y el punto de vista que tenemos es absolutamente de Red, porque todo lo que vemos de Andy es a través de la narración de Red. Cuando él se escapa, nosotros ni sabemos que se escapó. Y cuando volvemos a ver el escape, lo vemos porque Red lo está agarrando Mm, y nos vuelve a contar. O sea, todo es absolutamente el punto de vista de Red. Además, también otra de las definiciones que había de protagonista es que vemos un cambio en el arco del personaje. Como bien dijiste, Andy
nulo arco de personaje. Y tenemos a Red, que cambia de ser un tipo absolutamente desesperanzado, que ya está, que de hecho se nota, donde se nota más claro es tanto en esto que comentaba antes de la esperanza, pero también en las 3 entrevistas. A lo largo de la primera escena que tenemos de Red, la primera, cómo se nos introduce es con un parol, con la entrevista de la libertad condicional, donde él dice, sí, ya estoy rehabilitado, después de 20 años de estar preso, rechazado. Justo después de la escena que hablan de la esperanza, otra vez rechazado, y recién a la última, como mostrando ese arco, ese cambio, tenemos en donde él dice, mira, todo esto que me está diciendo es una boludez, a mí ya no me importa, muestra ese cambio en él. Es un cambio que es efectivamente gracias a Andy, porque además esta frase que vos decís, que me parece hermosa, que habla de que hay pájaros muy... que no pueden ser enjaulados, justo Sí, que no después pueden ser también dice... enjaulados, sí. Sí, y dice justo después, a ver si la tengo por acá, que Andy cuando se fue dejó un vacío. Es Que verdad. entonces a él le entristece y dejó un vacío. Entonces, bueno, no lo voy a encontrar y no quiero perder más tiempo, pero habla de eso. Y dice, ahí está, perdón, no encontré. Y cuando se van volando, justo él dice, algunas aves no están pensadas para ser enjauladas, porque sus alas o plumas son demasiado brillantes, y cuando se van, una parte tuya sabe que es un pecado que hayan sido encerradas, y por eso te da felicidad, pero igualmente el lugar donde uno vive es mucho más vacío cuando se van. Entonces, claramente a él, Andy llega, lo ilumina con sus plumas tan brillantes, y al irse le deja un vacío que a Red lo hace cambiar. Entonces, evidentemente, para mí es una historia de Red, de cómo a él le cambia la vida la llegada de Andy, pues de hecho, creo que la primera línea de Red también es Andy lo conocí. La primera línea de voz en off es Andy lo conocí cuando llegó en el año, bla, bla. Siempre es absolutamente sobre eso. Y cuando termina la película, no cuando sale, sino cuando se reencuentra con Andy, que es la persona que le cambia la vida. Y bueno, obviamente, como decías vos, Andy es técnicamente protagonista, porque es el que más aparece en pantalla, no sé, pero bueno, no sé, es interesante. Y también, obviamente, es interesante tener este polo entre los dos, entre el inocente, que es más fácil empatizar con él porque es inocente, y el culpable, que es Red, que dice, debo ser el único culpable de Shawshank. Es Así que verdad. bueno, Sí, me que todo el parece muy rato dicen que interesante. aquí son todos inocentes. Claro, eso es muy gracioso también. Dice que le dice, ¿vos por qué estás acá? No sé, mi abogado me cagó. Dice, Es verdad, es dice, verdad, bueno, es verdad. Sí, claro. sí, Y sí. bueno, esa honestidad de Red también hace que uno empatice más, ¿no? Le dice, bueno, debo ser el único. Que parece una fortaleza, ¿viste? Que el chabón sea honesto. Así que bueno, me parece excelente, la verdad, la película, y eso me parece que es interesante, ¿no? El tema del punto de vista y cómo la película narra la historia de dos, que uno realmente es el que tiene el cambio y que nos narra tan hermosamente, porque yo la verdad que me encanta cómo lo narra. Así que bueno, eso es lo que finalmente pensó que es una película tan comercial que entretiene, pero también tiene todo esto que estuvimos analizando, como el punto de vista, la esperanza, estos diálogos, estas líneas, esas frases que vos comentabas, que hace que también no sea solo comercial, sino que además tenga hilo para cortar a nivel un poco más sofisticado. Sí, Pero bueno, totalmente. me habías dicho que íbamos a hablar de la metáfora del túnel. Ah, vale. ¿Qué túnel? Pues es el túnel que Andy cava durante casi 20 años, ¿no? Es una poderosa metáfora de esperanza. Porque cada golpe que hace con el martillo es como un pequeño, ¿no? Acto de Sí. fe. Nunca, obviamente, esto es una ficción, es una historia, nunca sabes, te pones a cavar en una cárcel y no sabes a dónde estás yendo, no sabes si eso va a Bueno, pero tener pasó, alguna ¿eh? salida. Claro, claro. De hecho está En el dedicado, Calatrás. ¿no? Está inspirado. Yo O busqué sea, si tenía inspiración directa, no encontré que haya inspiración directa, pero para mí pero es hay una dedicatoria al inevitable. final, ¿no? Dice en honor a, sí, a Sí. alguien, pero no busqué quién era esa persona. Ahora lo puedo Bueno, buscar no si querés sé, a mí mientras. siempre desde que la vi la primera vez, yo creo que ese túnel escondido detrás del póster, ¿no? Simboliza esa paciencia y esa tenacidad de la esperanza, ¿no? Y si al final lo consigue es porque sabe mantener el hábito, ¿no? O la virtud de la esperanza, ¿no? De mantenerla viva y al final se hace realidad. Me parece muy poderoso. Me parece muy Sí. poderoso como visualmente te las apañas también para mostrar eso, ¿no?
Y me gusta mucho también cómo meten la cámara, luego también a nivel técnico, ¿no? Cómo meten la cámara dentro del túnel y se alejan viendo a Norton reaccionar de forma totalmente desconcertada y, muerto, ¿no? Del twist, el giro, ¿no? De guión que hay, porque está muy bien, porque la película es como el sexto sentido, ¿no? No te da demasiadas pistas, pero te da las suficientes. Y al final el Sí. tío abre el libro, ¿no? de la Biblia y dice, efectivamente, querido Norton, la salvación estaba dentro. Sí, y Y además que en ese cartel, el cartel, viste que tiene un cuadro que tapa la caja fuerte de Norton, que dice el juicio va a llegar, llegará pronto, algo así, ¿viste? Sí, Que que creo que cuando es una está línea llegando de la la policía Biblia. al final, cuando él ha enviado a los periodistas toda la documentación sobre la corrupción que hay ahí dentro, muestran un plano, ¿no? Hay un plano detalle de Mm, ese, de claro. ese cuadro, ¿no? Y es como Sí, 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 irónico, sí, ¿no? sí, Y sí, sí, bueno, total. quieres, obviamente, Y se que se suicida. haga justicia, ¿no? Por fin. Total. Bueno, ahí busqué quién es la dedicatoria. La dedicatoria que hay al final es Ah, de Allen Green, dice In Memory of Allen Green, que eso sucede en el último corte de la postproducción, que es el que era el agente de Darabont, de Frank Darabont, y fallece por ah, SIDA. Y bueno, no tiene vale, nada vale, que ver. vale. Pero Vale, lo vale. que sí, esto sucedió, yo fui a Alcatraz en San Francisco, no sé si vos tuviste la suerte de conocer. Es muy No. interesante ver la cárcel. Y de ahí bueno, de hecho está la película de este actor que es Clint Eastwood, que Clint Eastwood, sí. hace el escape de Alcatraz. Y literalmente ellos con una cuchara habían hecho lo mismo. O sea, que es ficción, pero no tanto. O sea, Así que, se puede, ¿no? O sea, se podría claro, hacer ha pasado. un tutorial de YouTube, ¿no? De cómo escapar de una cárcel Sí, sí, sí. con algo puntiagudo. Si tienes una cuchara o un martillo, mejor un martillo, ¿no? Entiendo. Bueno, Sí, un martillito para la piedra está bueno, mejor un me martillo. parece. Muy Pues sí, bien. imagínate lo que debe ser Para grabar tallar eso. las Bueno, piedras, sí, sí, sí. y ese túnel hoy está en la cárcel esa. El También un youtuber poco, sí, es un poco, en fin. ¿Qué? No pasó por un laboratorio de guión este guión, porque también te dirían, hombre, pero darle a un preso un martillo, ¿no? Es como lo primero que en una cárcel no te dejarían, pero bueno. Sí, sí, sí. Hay ciertas cositas como. Bueno, también todas las escenas de las hermanas que no hablamos, de las sisters, que lo violan a Andy. Ah, ya. Ese momento, por ejemplo, que van al lugar de la proyección de cine, que tienen esa situación en la que Andy le pega y lo amenazan con que le van a meter un destornillador o no sé qué en la oreja, y él le dice: si me llegas a poner el destornillador, voy a Ah, morder sí, tan fuerte que te muerde. lo voy a arrancar. Ah, es Bueno, verdad. eso, digo, ahí no había ningún policía cuidando la proyección. Necesito que esté Sí, sí, sobornado, sí. no sé. Pero no hay explicación, ¿viste? Como que, bueno, de golpe Sí, están sí, sí. solos ahí, y bueno. Eh, y también tienen cine, tienen de todo eso. Te digo que tienen muy lindas actividades estos presos. Pero Bueno, en la bueno, cárcel siempre ha habido eso, ¿eh? sí, Yo ¿no? tengo una amiga que es actriz que ha ido a actuar a la cárcel. O Ah, sea, mira. que en la cárcel se representan obras de teatro, se proyecta cine. Ah, sí, 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 algo. sí. Sí, depende de qué ¿Te cárcel. imaginas que te ponen Shawshank Redemption en la cárcel? El escape de Alcatraz te pone. Vamos, ahí en Prison plan Break. echándole gasolina al fuego. Sí, 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 La sí. gente ahí. Prison Break le ponen. Pero bueno, nada. Yo no tengo mucho más para comentar, Freddy. Ya estamos llegando a la hora del cuarto, que más o menos es el Igual. promedio que tenemos. Así que a mí, por mi parte, me encantaría escuchar la opinión de la gente que llegó hasta este momento. Si llegaron hasta acá es porque les gusta el Sí, cine realmente. ¿Y qué les desde luego. pareció de Shawshank Redemption? Me encantaría saber. ¿Cuáles fueron sus momentos favoritos? ¿Qué les pareció la narración de Morgan Freeman? A mí me encanta, ya lo dije varias veces. Así que bueno, comenten, así podemos interactuar y crear hacer más fuerte esta comunidad. El mejor podcast de cine en español que tuvo un episodio especial en una terraza en Miami. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio y que bueno, comenten y así seguimos teniendo esta interacción con ustedes. Sí, sobre todo que comenta el episodio si te ha gustado y qué próxima película te gustaría que analizáramos. Sí, Eso es muy total. importante. A mí Sí, 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 creo que sí. nos interesa mucho analizar lo que la audiencia Ujú. pide y bueno, miraremos todos los comentarios. Esta es una película que estaba entre las más populares, así que, en fin, A seguir. deja tu opinión ahí, deja tu sugerencia. Así que bueno, un saludo muy grande para todos. Suscríbanse, den me gusta, comenten. Y nada más. Esto ha sido. Seguimos disfrutando el cine. Tenemos Inside Out, parte 2, Hitman, en fin, tenemos mucho que ver y volveremos en el próximo episodio de Tiempos de Cine.
Chao. Cut! Perfect! Beautiful. Can you give me just one more?